Os invito a abrir sus Biblias o mirar si aparece en la pantalla en Santiago capítulo 1, porque una última palabra para dejar siempre es un desafío, ¿no? Y lo que quiero esta mañana es animarles a la sabiduría, lo que el Señor tiene para darnos. Mirar un poco en Santiago cómo es la sabiduría de Dios y segundo ver cómo poder tener esta sabiduría. Vemos ahí en el pasaje, vamos a ir siguiendo el pasaje, así vale tenerlo ahí presente. En el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora ahí cuando está hablando de diversas pruebas, no está hablando solamente de persecuciones, como podríamos pensarlo, sino en toda la variedad de pruebas y dificultades y tribulaciones que uno puede experimentar en la vida. Situaciones económicas, personales, alguien te choque el auto, como me pasó el otro día, llevaba mi bicicleta para regalarlo y se me rompió en el camino, ¿no? Una pasa por, una pavada obviamente, pero una pasa por toda una variedad de pruebas en la vida. Por eso habla de diversas pruebas, de diversas tribulaciones. Pero ¿qué dice a Santiago ahí a nosotros? Dice, tenedlo por sumo gozo. Ahora, de entrada es una locura. No sé quién va a pensar que frente a las dificultades de lo más fuerte, de lo más cotidiana, que lo tengamos por sumo gozo. El mundo no puede comprender ese concepto. Y hay algunos criterios, algunas consideraciones que lo hace posible para nosotros como creyentes. Primero, debemos confiar en alguien que tiene todo bajo su control. Si las pruebas vienen por sí, ¿para qué sentido tiene tener gozo frente a las pruebas? Pero confiado en alguien que es soberano, y ahí pasa el chivito hoy a la mañana, la escuela dominical, no lo falten, la serie que viene en Génesis, ¿no? Porque es fundamental a nuestro entendimiento de toda la palabra de Dios. Dios, el creador que hizo todo, que es soberano sobre todo, si no tendríamos en quien confiar, que está en control de todo, no tendría ningún sentido tener sumo gozo frente a las tribulaciones. Y por supuesto, hay una segunda parte de eso también, que es que Dios es bueno. Si era un malvado, tampoco habrá gozo en las tribulaciones. Pero sabemos que Dios está en control, Dios es soberano y que sus propósitos son buenos. Como cristianos y los que entienden algo de los debates filosóficos, tenemos una respuesta al problema de mal en el mundo. No es que Dios se fue de viaje y dejó que se arreglen por su cuenta. Dios sigue siendo soberano y sigue siendo bueno. Para los que están en la facultad enfrentando los que lo echen en cara el problema del mal, no se achiquen, porque el ateo tiene otro problema. El ateo tiene el problema de la existencia del bien y del mal. Si piensan que nosotros tenemos problemas para responder a ese planteo, los que no confían en Dios, no conocen a Dios, tienen doble problema por lo menos. Entonces, tengamos ese presente que Dios es soberano, Dios es bueno, y eso admite la posibilidad de sumo gozo frente a las tribulaciones que vivimos. Es interesante en la psicología, y cuando estudiábamos en nuestras carreras hace 50 años en la facultad, hubo una investigación que mostraba que la mejor indicación de cómo una persona iba a salir de una prueba en la vida, ¿saben lo que era? Era la actitud que la persona tiene frente a la prueba. Y fíjense lo que nos enseñó la palabra de Dios. Tenerlo por sumo gozo. Tenemos un fundamento y tenemos la respuesta apropiada que da los mejores resultados, salida frente a las pruebas de la vida. Está en la palabra. Estaba escrito mucho antes de que los psicólogos hicieron la investigación y sacaron la conclusión, ¿no? Es como si Dios sabía nuestra realidad
y las circunstancias que nos puedan llegar a tocar. Ahora, esa reacción a las pruebas tiene un resultado, versículo 3. Y hay resultados inmediatos, diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas tienen un impacto en nuestra vida y es un resultado, un fruto que se da. Es un poco paradójico aquí, porque dije que tiene fruto inmediato. El problema es que ese fruto es la paciencia, que no es tan inmediato, ¿no? Teresa siempre decía, si vas a pedir paciencia a Dios, no hay que esperar una respuesta rápida. Porque justamente la paciencia es la capacidad de esperar, de aguantar el tiempo que Dios lleva para dar su fruto en nuestra vida. Ahora, esa paciencia cuesta. No es algo fácil. Cuesta frente a las circunstancias, cuesta quizá más aún frente a las injurias, las injusticias, las burlas que algunos y muchos han vivido de distintos grados aquí en la congregación. Y se lo puede decir, aunque es lamentable, a veces cuesta aún más frente a las desilusiones y frustraciones que vivimos a manos de hermanos y hermanas en la fe. Aún dentro de la iglesia, ¿no? Pasan estas cosas. Entonces necesitamos tener esa perspectiva de Dios para poder tener paciencia, mantenernos en longanimidad, largo tiempo, ¿no? en los caminos y en las manos del Señor. Ahora, la paciencia no es el único fruto de las tribulaciones y las dificultades. El Señor los puede utilizar también para otras cosas. Yo me acuerdo del colegio secundario, un chico nos contó un día de que en el estacionamiento del supermercado fueron a subir el auto para volver a nuestro pueblo, que quedó a 40 kilómetros, y no encontraban las llaves. Una frustración pequeña en ese momento. Los costó 5 minutos encontrar las llaves y subir el auto. En el camino llegaron un choque de frente entre un camión y un auto. ¿Y sabe cuándo había ocurrido? 5 minutos antes. Entonces no sabemos cómo el Señor está acomodando la vida para que las cosas se den, se resulten. Siendo soberano, Él acomoda las circunstancias, la vida de cada uno de nosotros simultáneamente para lograr sus propósitos y para dar el beneficio en nuestra vida. Es una cosa maravillosa. La palabra nos da unos ejemplos muy claros. En Génesis capítulo 15, versículo 16, ¿no? ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios habían pecado y tenían que dar vuelta en el desierto 40 años por ahí? Pero Génesis 15, 16 tiene una explicación un poco distinta. Dice, van a tener que esperar porque todavía los amorreos no han cumplido la medida de su maldad, para que cuando el pueblo de Israel entraba en la tierra prometida y destruía los pueblos que estaban ahí, su juicio sea justo. Quiere decir, Dios decía, los pongo en espera, uno porque castigo, pero el otro es para que se esperen que esta gente termine de cumplir la medida de su maldad, para que cuando les caiga juicio, sea el juicio justo de Dios. Dios tiene su manera de combinar estas cosas, aún utilizando y enseñándonos paciencia, esperando tiempos de madurez de otros quizás. A veces parece que estamos ahí pasando tiempo nada más, pero no sabemos lo que el Señor está haciendo en nuestro alrededor. Dice en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en el 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Tiene un propósito Dios que va a cumplir al enseñarnos paciencia. ¿Qué dice? Para que seáis, la Reina Valera, perfectos y cabales. Ahora,
Nosotros quizás tenemos un concepto un poco de griego, ¿no? Platónico de la perfección, un círculo, un ideal, una cosa que es inalcanzable. ¿No? Nunca vamos a poder ser así. Entonces nos tiramos la toalla allá y hacemos cada clase de macana porque es imposible. Pero el concepto que tenemos en la Biblia es otro. No es un ideal. El concepto más bien hebreo es el concepto de completo, maduro, apto a propósito. El Señor sabe lo que está haciendo y lo que quiere hacer en nuestras vidas. Dice que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si el Señor ha preparado desde antemano las buenas obras que Él quiere que hagamos, también nos va preparando a través de las circunstancias de la vida, las diversas pruebas que tenemos que enfrentar, para lo que Él tiene preparado para aquí, para nosotros, y también para prepararnos para el futuro, la eternidad en su presencia. Ahora, el libro de Santiago está repleto de la sabiduría. Hay que seguir leyéndolo porque la verdad es que uno puede hacer una lista larga de todo lo que hay. Pero quiero indicar una frase en particular que viene en el capítulo 3, y perdón, estoy saltando un poquito porque el tiempo se nos va yendo hoy, donde habla de la sabiduría que baja de lo alto. El versículo 16, 17 del capítulo 3. A ver si lo encuentro en mis apuntes aquí. Ahí estamos. Dice, en el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Quizás si su primaria era como el mío, nos enseñaron en el colegio que la sabiduría es el conocimiento llevado a la práctica. No sé si ustedes lo enseñaron a hacer, a mí sí en el primario, ¿no? Es la capacidad de este conocimiento de usarlo, hacerlo útil. Pero es interesante en este pasaje en Santiago, porque la sabiduría aquí se refiere más bien a lo interno, al carácter, a lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Y cuando lo estaba reflexionando, se me ocurrió hacer una comparación con el fruto del Espíritu. Y qué sorpresa. Hay muchos paralelos, mucha similaridad aquí entre lo que es la sabiduría que viene de lo alto y lo que es el fruto del Espíritu. No es para sorprendernos en realidad, es bastante obvio cuando lo pensamos, ¿no? Pero fíjense, dice en Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, ahí tengo, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre. Todos estos aparecen en la lista de sabiduría que hay en Santiago, por nombre. Y algunos de los otros también son ahí por implicación también, ¿no? La bondad, la templanza, cosas así. Y como dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Entonces, yo los animo a agarrar Santiago. Si leen rápido, lo pueden leer en 10 minutos, quizás un poco más. Y ahí van a encontrar la cantidad de sabiduría en tantas circunstancias de la vida que hay en el libro de Santiago. Pero volvemos al capítulo 1 para ver para quiénes es esta sabiduría y cómo podemos tener esta sabiduría, ¿no? Si lo pensamos un poquito, a alguien aquí le falta sabiduría, quisiera tener un poco más, ¿no? Me han levantado bastante las manos, bueno, estamos en la lista, ¿no? Pero los que lo quieren, lo necesitan, todos lo necesitamos. Hemos visto su valor aquí en el libro, nos acordamos de Proverbios, donde habla tanto de la sabiduría,
que es valioso como el oro, que es algo que tenemos que buscar antes de todas las cosas. Dice con sabiduría en Proverbios 2, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Es de mucho valor la sabiduría. Sabemos de Proverbios que empieza con el temor de Dios. Sabemos de la carta de Pablo que Cristo es nuestra sabiduría. Como creyentes contamos en nuestra relación con Dios, con Jesús, quien es la sabiduría de Dios en todo lo que es su proyecto de la creación y en nuestras vidas en forma personal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener más de esta sabiduría? Santiago 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela a Dios. Eso es lo que dice. No dice más que eso. Yo les hago la pregunta a mis hermanos como lo hago a mí mismo. Entonces, ¿por qué faltamos? Si lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios y Dios lo da. Tomámoslo. Es su promesa para nosotros y que lo pedimos. Y dice, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es una de las promesas hermosas que hay en nuestro Nuevo Testamento. No sé cuál es tu concepto de abundancia. No sé, una mesa de toda la familia cargada de comida, un buen asado, ¿no? Sobre la parrilla. Yo tengo dos imágenes que nunca voy a olvidar. Una es las cataratas de Iguazú. Algunos visitaron las cataratas. Hay momentos cuando el agua está abajo, pero cuando el agua está alto, en realidad en cualquier momento, el agua que viene por las cataratas viene y viene y viene y por allá y por allá y por allá y por allá y más todavía. Es impresionante la abundancia de agua mirándolo caer por las cataratas en Iguazú. Tengo otra ilustración también, es que nosotros vivimos casi 20 años en Resistencia y Corrientes. Y allá, no sé si algunos han visitado el nordeste sobre el Paraná, los que han vivido en esa zona, hay mosquitos, ¿no? Y nosotros tuvimos un patio al fondo de la casa, un poco más grande que esta plataforma. Y una noche afuera yo conté 6 columnas de 1,5 metros de diámetro y de unos 4 metros de altura de mosquitos volando. ¿Alguien quiere calcular cuántos mosquitos habían ahí? Ni se puede imaginar, ¿no? Bueno, y a las 9 de la noche tenían hambre bastante también, pero eso es otra cosa. Abundancia, muchísimo. Dios promete dar sabiduría abundantemente. Que lo pedimos, Él promete darlo. Y dice, lo promete dar sin reproche. Quizás mejor entender sin reproche si pensamos en qué es reproche. Quizás algunos de ustedes de niño inútil, ¿qué sabías vos? ¿No? Yo me acuerdo llegando a la casa, la abuela una vez me decía, ¿y sacaste un 9 nada más? ¿No? Es el reproche. No lo hice todas las veces, pero alguna vez, ¿no? El reproche es recriminar. ¿Para qué lo vas a ver? ¿Para qué lo quieres vos que no sirve para nada? ¿No? Inútil. Ese es el reproche. Dios no es así. Dios no cobra por atrás. No nos castiga por su generosidad. Él quiere dar abundantemente y lo quiere dar sin reproche. No da con cara mala, ni nos obliga, ni se impone, ¿no? Sino quiere nuestro bien y quiere darnos sabiduría. Ahora, aquí tenemos una promesa que es explícita de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado, ¿no? Uno de esos cheques del cielo, como dicen, ¿no? Que Él lo ofrece en su bondad. Pero ¿con qué criterio lo dice aquí en el pasaje? Fíjense en el 6. Pero dice,
pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es una expresión muy, muy fuerte. Dice, no duda nada. ¿No duda nada de qué? No duda nada de esta promesa de Dios de dar sabiduría a los que lo piden. Es decir, Dios lo firmó ya. Si nosotros entramos a dudar la promesa de Dios, ¿quién estamos dudando? Y al fin le estamos cuestionando o su soberanía, o su bondad, o su disposición de hacer, o su incapacidad de cumplir lo que dijo que iba a hacer. ¿Sí? No podemos los dos lados. No podemos decir, dame, pero no creo que me vas a dar. Él lo ha prometido. O confiamos en Dios y confiamos en su palabra. No podemos decir que confiamos en su palabra, pero no confiamos en Dios. No podemos decir confiamos en Dios, pero no confiamos en su palabra. Y más cuando es una promesa tan explícita como este. Uno de los más claros que hay. Abundantemente y sin reproche con que lo pedimos. Y dice, la persona que duda esa promesa de Dios, aquí en el 6, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No sé si alguien estaba en el río, en el mar, en un barco pequeño, en alta mar, alguna vez. Alguien aquí lo vivió. Yo salí una vez en un pesquero, unos 20 kilómetros de la costa, todavía podríamos ver la costa, ¿no? Pero mirando hacia el mar abierto, había un fenómeno que nunca había experimentado antes. Es que en el barco que está flotando en el mar, en las olas, no hay ningún punto fijo de referencia. Todo se mueve. El barco va así en el viento y más moviendo porque el viento ya soplaba fuerte. ¿Sí? No hay estabilidad, no hay nada seguro en eso. Es arrastrado, está llevado, es inestable. ¿No? Y la palabra nos enseña que la persona que duda, esa promesa de Dios es así. Y termina con una expresión muy fuerte, no es mi preferencia de ir terminando con ese pasaje, pero está en la Biblia, es una advertencia. Dice en el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Ahora, quiero hacer un par de observaciones sobre el doble ánimo antes de terminando. No estamos hablando de pasar por una depresión. En la adolescencia es típico. Quizás ya de mayor también a veces agarra la persona y tenemos nuestro momento de duda, de dificultad. No está hablando de sube y baja de las emociones que pueden llegar frente a algunos momentos en la vida. ¿Quién sabe? A veces uno se pone a pensar, el plástico, ¿cómo afecta hormonalmente al ser humano, su cuerpo? No tenemos explicación de todas estas cosas. Solamente el Señor sabe eso. No está hablando de las emociones que nos acompañan en la vida, con las hormonas y todo lo demás. Está hablando de fe, está hablando de confianza en Dios, ¿no? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Entonces yo los animo, hermanos, que crean la palabra de Dios, que confíen en Él, y si se encuentran con la duda, si estoy creyendo sin dudar, yo les animo. Esa preocupación, ese temor delante de Dios es una buena señal. Y la persona que quiere tener las cosas a los dos lados, ¿no? Pie en el muelle, pie en el barco, que quiere apostar a favor y en contra por las dudas. No se puede hacer así. El Señor nos llama a confiar en Él. Si nuestra vida está entregada a Él, hoy me impactó la frase de la canción, te amo más que mi vida. Te amo más que mi vida. Por lo que vi, lo que escuché, casi todos lo cantaron. Espero que lo hayan cantado sabiendo, entendiendo y creyendo. Qué sé yo, puede pasar momentos difíciles, no sé cómo voy a reaccionar, pero ¿en quién confío frente a las tribulaciones de la vida?
Tenerlo por sumo gozo, confiando en Él, pidiéndole la sabiduría. Y fíjate, al fin del día, la sabiduría en nuestro pasaje, yo creo, es la capacidad de tener sumo gozo frente a las tribulaciones. Que la sabiduría que Él da, que es la sabiduría de creyente que confía firmemente en la promesa de Dios. Cosa que es tan bueno, tan saludable, tan bueno para nuestras vidas. Dios sabía lo que está haciendo y sabía lo que es mejor para nosotros. Y en último caso, si no estás seguro si estás confiando de todo o no, acuérdense del hombre cuando Jesús quería sanar a su hija. Dice, si crees, todo es posible. ¿Y qué dice el hombre? Sí creo, pero ayúdame en incredulidad, ¿no? Recurría a Él, que Él nos dé esa confianza en Él, en su palabra, y esa es la vida cristiana. Y Él es que obra, y Él es que contesta las oraciones, el que ha prometido y cumplirá. Hermanos, un poco triste terminar con esa nota, pero que tengamos por sumo gozo frente a las diversas tribulaciones de la vida. Me gustaría guiarnos en una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que es viva, eficaz, que cumples tu obra, que, como veo en la mañana, Señor, que creaste el mundo por tu palabra, que Jesús mismo es el eterno Verbo, que Jesús mismo es tu sabiduría. Danos más sabiduría, Señor. Ayuda a nuestras debilidades, nuestros tambaleos, Señor. Nos conoces mejor que nosotros conocemos a nosotros mismos. Y eso también nos da confianza. Y te damos gracias, Señor, que tu enseñanza es tan buena para nuestras vidas. Para la vida que nos has dado, vivir aquí en la tierra, la vida abundante, en tu servicio, en tu reino, Señor, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu promesa de dar sabiduría abundantemente, sin reproche a los que lo pidan, sin dudar. Señor, quítanos toda duda, rellenanos de tu sabiduría, Señor, que de aquí en más adelante podemos mirar atrás quizás y ver lo que has hecho en nuestras vidas, y que otros también, Señor, puedan disfrutar de la bendición, de la sabiduría que nos dé a cada uno. Gracias, Señor, por el privilegio de tu palabra, de tenerlo en la mano, de poder leerlo, recibirlo, escucharlo. Ayúdanos, Señor, de ser sabios y hacerte caso. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.